Buenas noches de nuevo, espero se encuentren muy bien. El día de hoy, en la nochecita de hoy, les voy a mostrar el tema de las normas APA y el gestor bibliográfico Mendeley. Voy a iniciar principalmente con esta parte de normas APA. Mi nombre es Jessica González, acá abajito está mi correo de contacto, por este medio me pueden consultar cualquier pregunta o duda que tengan referente a este tema de normas APA. Más adelante, después de esta capacitación, por este medio lo pueden hacer. Cualquier pregunta que también tengan o duda, me pueden interrumpir tranquilamente encendiendo su micrófono, no hay ningún problema con eso. Preferiblemente sea por el micrófono, ya que como ahorita voy a estar compartiendo pantalla, no voy a estar muy pendiente del chat. APA viene de la Asociación Americana de Psicología o American Psychology Association, que en el año de 1929 decidieron establecer un conjunto de pautas para codificar varios componentes de la escritura científica y académica. Esto con el fin de evitar o facilitar la comprensión lectora de la misma. Se utiliza en diversas áreas, digamos que principalmente antes se utilizaba mucho en las ciencias sociales, pero ahora son muchas más las áreas que utilizan el formato APA para sus trabajos académicos. Ellas sirven para estandarizar varios aspectos de forma y estilo, como el estilo y tamaño de la letra, las márgenes interlineados, formato de las tablas y figuras, pero principalmente para cumplir con los derechos de autor mediante las citas y las referencias. Y antes de pasar a mostrar el formato general, hay que dejar claro estos dos conceptos, los cuales son plagio y el autoplagio. Plagio es copiarse las palabras, tablas, imágenes, figuras de otras personas y hacerlas pasar como si fueran totalmente mías sin yo realizarle la debida citación. Hay que tener bastante cuidado con el plagio, es decir, con aquello que ustedes copian y pegan, porque se castiga de manera tanto legal como académica. Legal porque pueden llegarte a demandar y académica porque las universidades tienen una norma en cuanto descubran plagio en un trabajo académico que puede llegar hasta la expulsión de la institución. El autoplagio ya es utilizar trabajos propios míos anteriormente publicados o presentados y hacerlos pasar actualmente como si fueran nuevos y originales. Suele pasar mucho en el ámbito académico que presentan un mismo trabajo en diferentes materias. Entonces, que el semestre pasado tú presentaste un trabajo muy bueno, te sacaste un 5 y para esta materia lo quieres volver a presentar porque es el mismo tema. Solamente le cambias el nombre de la materia y el nombre de la docente y ya. Eso ya no es moralmente correcto hacerlo, eso ya no está bien visto hacerlo. Ya de cierta forma no se castiga de manera legal, pero ya recae como en los profes que pueden hacer en esos casos. Lo ideal es no recurrir a este tipo de práctica. Ya unos aspectos generales, entonces tengo los estilos y fuentes de tamaños, entonces tengo Times New Roman a 12 puntos, Georgia a 11 puntos, Computer Model a 10 puntos, Calibri a 11 puntos, Arial a 11 puntos y Lucian Sans Unicode a 10 puntos. Es decir, ustedes tienen para escoger entre una de estas fuentes con sus respectivos tamaños para utilizarlos en sus trabajos académicos. Generalmente se sigue utilizando mucho Times New Roman a 12 puntos, pero aún así pueden utilizar las otras 5, ya la que ustedes prefieran, la que les guste más. Cada una tiene su tamaño, hay que respetárselo, es decir, no utilizar, por ejemplo, Georgia a 14 puntos o Arial a 10 puntos, no. Hay que respetar el respectivo tamaño de cada letra. El interlineado a 2.0, la alineación es a la izquierda, nunca se va a justificar en APA, siempre va a ser alineado a la izquierda. Si utiliza sangría en la primera línea de cada párrafo de 1,27 centímetros y sangría francesa en las referencias de 1,27 centímetros. ¿Qué es de la sangría? Es que cada vez que
ustedes inicien un nuevo párrafo, le deben aplicar a la primera línea de ese nuevo párrafo esa sangría. Y en las referencias va a partir de la segunda línea. Ahorita ya en un ejemplo con Mendeley, con el gestor biográfico, más o menos les muestro cómo sería esta parte de la sangría. La numeración es el extremo superior derecho. Siempre se empieza a numerar desde la portada, siempre desde la portada. Las márgenes son de 2,54 centímetros a cada lado de la hoja. Estos serían los elementos que debe tener la portada de trabajos para estudiantes. Entonces, estos son los elementos que deben tener sus portadas para sus trabajos académicos. Entonces está la numeración de la página, que es el extremo superior derecho. El título del trabajo es en negrita y centrado, no se utiliza mayúscula sostenida. El nombre de los autores, es decir, de los estudiantes. La afiliación se refiere a la facultad a la que pertenecen, seguido de la institución. Luego, el nombre de la materia, el nombre del docente y por último la fecha de entrega del trabajo. Entonces, estos serían los elementos y la portada quedaría de esta manera. La numeración en el extremo superior derecho, el título del trabajo centrado en negrita, los autores que se refieren a los estudiantes, la afiliación a la facultad, seguido de la institución, nombre de la materia, el nombre del docente y por último la fecha de entrega del trabajo. Ya hay una para profesionales, esto ya es como más para investigadores, esta ya de cierta forma no les aplicaría tanto, entonces voy a continuar hasta los niveles de los títulos. Cuando ustedes tengan títulos de manera consecutiva, esos títulos de manera consecutiva deben llevar una estructura en específico. Y es esta que les muestro acá. Entonces, cuando ustedes tengan un primer título, el título principal, este va centrado en negrita, sin mayúscula sostenida, y en caso de ser el único, el párrafo, el texto comenzaría en un nuevo párrafo. Un segundo nivel, es decir, un subtítulo, es alineado a la izquierda en negrita y el texto comienza también en un nuevo párrafo en caso ya de terminar ahí. Un tercer título es alineado a la izquierda en negrita, cursiva y en caso de terminar el texto comenzaría en un nuevo párrafo. Un cuarto título es con sangría de primera línea de 1,27 centímetros, negrita, punto final y el texto comienza en la misma línea. Un quinto título es con sangría de primera línea, negrita, cursiva, punto final y el texto comienza también en la misma línea. Generalmente los títulos más comunes, más seguidos, son los tres primeros, ¿cierto? Que yo tengo un título y eso le saco un subtítulo, el subtítulo tiene otro subtítulo, entonces ya saben que va con esta estructura. Ya en caso de un cuarto, quinto, van con esta otra. Y ya un sexto, séptimo, pues ya no es común, porque ya de cierta forma el trabajo estéticamente no se ve bien y como dijo ahorita, APA se hizo para facilitar la comprensión lectora de la misma. Acá ya tengo el formato de las tablas y figuras, comienzo con el formato de la tabla. Entonces sería la palabra tabla con su respectiva numeración, tabla 1, tabla 2, en negrita. Luego el título de la tabla, eso va en cursiva. Pongo la tabla, solamente se ponen líneas horizontales, no líneas verticales, solamente horizontales. Abajo, nota. La palabra nota va en cursiva. Y en esa parte la nota va de donde fueron tomados los datos para yo realizar la tabla. Si yo copié y pegué la tabla de algún lugar, entonces, ¿de dónde saqué la información? Es decir, hacerle la debida citación. Si también yo puse abreviaciones o asteriscos en la tabla, entonces hacer las aclaraciones también sobre esos elementos. Tengo ya el formato de las figuras.
En APA solamente existen tablas y figuras. Es decir, todo aquello que no sea una tabla entra a ser una figura. Las gráficas, los mapas, las imágenes, todo eso se llama figura. En este caso sería entonces figura 1, es decir, la palabra figura 1, en negrita, luego abajo el título de la figura en cursiva, luego ya pongo la gráfica, la imagen, lo que tenga, y abajo nota. La palabra nota de nuevo va en cursiva, solamente la palabra nota, y en la nota va donde pueden tomar los datos, o si yo copio y pegué la imagen, entonces de dónde la saqué. Si también hay que hacer aclaraciones sobre abreviaciones o asteriscos, va también en esa parte de la nota. Listo. No dice preguntas por el momento. Y ya continúo con la parte de las citas. Las citas es la manera del crédito al autor sobre aquello que yo copié y pegué. Y esto con el fin de evitar los dos conceptos que vimos, plagio y autoplagio. Y así evitarnos problemas tanto académicos como legales. Estos serían los elementos de las citas. Son 3 elementos: autor de la publicación, fecha de la publicación y el número de la página donde yo saco la cita. El autor, fecha y número de página. Existen 3 tipos de citas. Cita textual o directa, que es aquella que yo copio y pego tal cual, y se divide en 2, cita corta y cita larga. Está la paráfrasis o el parafraseo, que es con mis propias palabras, yo escribir la idea del autor. A pesar de que da con mis propias palabras, en la idea de otra persona, no es mi idea original, entonces yo también tengo que hacerle una respectiva cita. Y la cita de cita, que es una mención de una cita dentro del documento que yo estoy leyendo. Ejemplo, yo estoy leyendo a Saldarriaga. Saldarriaga citó a Carmona. A mí me gustó, fue la cita de Carmona. Entonces lo que voy a hacer es citar a Carmona, pero el documento que estoy leyendo es de Saldarriaga. Eso sería cita de cita. Ya el tipo de citas que ustedes realicen, pues la información que contengan, va a depender de los énfasis, y hay 2 tipos de énfasis. Énfasis en el autor y énfasis en el texto. Énfasis en el autor es cuando ustedes le quieren dar fuerza al autor, es decir, relevancia. ¿Qué fue el que dijo eso? Cuando el autor, por ejemplo, es muy famoso, es muy reconocido en el área, lo citan mucho, lo mencionan mucho, entonces yo le quiero dar fuerza al autor, eso sería énfasis en el autor. Énfasis en el texto es cuando ya me importa más lo que se dice y no tanto quién lo dice. Es decir, me importa más la cita. Eso sería énfasis en el texto. Ya cada uno va mirando qué tipo de énfasis realiza. Si quieren hacerlos todos en el autor, lo pueden hacer. Si los quieren hacer todos en el texto, también lo pueden hacer. Ya, de cierta forma, cada uno va mirando qué tipo de citas van realizando, cuál de estos 3 tipos de citas, y a la vez qué tipo de énfasis realiza. Entonces comienzo con algunos ejemplos. Entonces con la cita textual o directa, que es aquella que yo copio y pego tal cual y que se divide en 2. Cita corta y cita larga. Hay que tener bastante cuidado con la cantidad de palabras que tienen sus citas. La cita corta es de menos de 40 palabras, de 1 a 39. Cuando es con énfasis en el autor, entonces sería los apellidos del autor, abro paréntesis, el año de publicación, cierro paréntesis, abro comillas, pongo la cita textual corta, la que es tal cual, cierro comillas, abro paréntesis, P, punto y el número de la página donde yo saqué la cita. Cierro paréntesis, punto y continúo con mi idea. Cuando ya es con énfasis en el texto, que es porque me importa más lo que se dice, entonces inicio con la cita, entre comillas, la cita corta, cierro comillas, abro paréntesis, los apellidos del autor, coma, el año de la publicación, coma, P, punto y el número de la página donde yo saco la cita.
cierro paréntesis, punto y continúo con mi idea. La cita textual larga es de más de 40 palabras. Entonces, cuando es con énfasis en el autor, va los apellidos del autor, abro paréntesis, el año de publicación, cierro paréntesis, dos puntos y la cita larga va en un párrafo aparte, sin comillas y con sangría de 1,27 centímetros. En toda la cita va la cita larga. En un párrafo aparte, sin comillas y con sangría de 1,27 centímetros va la cita larga. Y al finalizar la cita, punto, abro paréntesis, P, punto y el número de la página donde saqué la cita, cierro paréntesis. En este ejemplo tengo PP. El PP quiere decir que salió de 2 páginas. Es algo muy común con las citas largas, que de cierta forma se dividen entre 2 páginas. Es decir, la cita empezó terminando la página 102 y la cita terminó empezando la página 103. Es decir, se dio entre la página 102 y empezando la página 103. Cuando eso pase, que si viene entre 2 páginas, ponen PP. Normalmente es P porque se saca de una sola página, pero cuando ya es de 2, es PP. La cita textual larga con énfasis en el texto, entonces acá yo le tengo que dar una introducción a esa cita. No la puedo poner directamente porque no se va a entender bien. La idea es que ustedes darle como una pequeña introducción a eso. 2 puntos y de nuevo, en un párrafo aparte, sin comillas, con sangría de 1,27 centímetros, pongo la cita larga. Al finalizar, punto, abro paréntesis, los apellidos del autor, coma, el año de la publicación, coma, P, punto y el número de la página de donde saqué la cita, cierro paréntesis. Ya cuando ustedes terminen este tipo de citas, no pueden continuar en el mismo párrafo. Esta cita ya va sola. Si continúan en el mismo párrafo después de cerrar el paréntesis, lo que van a dar a entender es que continúan con la cita, cosa que es incorrecto. Tiene que continuar su idea en un nuevo párrafo. La paráfrasis del parafraseo, que es con mis propias palabras, yo escribí la idea del autor. Entonces, cuando es con énfasis en el autor, es en los apellidos del autor, abro paréntesis, el año de la publicación, cierro paréntesis. Y con mis propias palabras, sin comillas, es decir, no se utilizan las comillas, y en el mismo párrafo yo escribo lo que dijo el autor. Cuando es con énfasis en el texto, entonces yo con mis propias palabras empiezo a escribir la idea del autor. Y cuando ya sé que termine parafrasear, abro paréntesis, los apellidos del autor, coma, el año de la publicación, coma, P, punto y el número de la página. Cierro paréntesis. En el primer ejemplo no tengo número de página. Esto no quiere decir que, pues, que no sea necesario ponerlo y que en el otro sí. No. En la paráfrasis ya es opcional poner el número de la página o no. También pasa que, por ejemplo, parafrasean como diferentes páginas de un mismo documento, entonces no van a poner P, no, sino que es opcional ya en el paráfrasis poner o no el número de la página. Cita de cita, entonces que la mención de una cita dentro del texto que yo estoy leyendo. Entonces, como les decía, yo estoy leyendo un documento de Saldarriaga y él en su documento citó a Carmona y a mí me gustó fue la cita de Carmona. Entonces yo voy a poner la cita de Carmona. Eso sería cita de cita. La mención de una cita dentro del documento que yo leo. Sería de esta manera. Sánchez, que es el autor de la cita, abro comillas, la cita corta de Sánchez. Si fuera cita larga, aplica el mismo formato que en un párrafo aparte, sin comillas y con sangría en toda la cita, iría esa cita de Sánchez. Abro paréntesis y tengo que poner como se citó en, esto siempre hay que ponerlo, como se citó en Torres, que es el documento que yo estoy leyendo, coma 2008, que es el año de Torres, coma P, punto, y el número de la página en la que Torres citó a Sánchez. Cierro paréntesis.
Cuando es con énfasis en el texto, entonces abro comillas, la cita que me gusta a mí, si abro comillas, abro paréntesis, Tavares, el autor de la cita, coma, 2002, es el año de Tavares. Si Sánchez, por ejemplo, tuviera un año, lo hubieran citado con el año, iría al lado del apellido, coma, como se citó en Torres, coma, el año de Torres, coma, P. punto, y el número de la página en el que Torres citó a Tavares. Y cierro paréntesis. Recuerden siempre poner como se citó en. De todas formas, este tipo de citas no es recomendable hacerlas mucho. Lo mejor es evitar hacerlas porque primero, a veces pueden ser un poquito confusas de realizar. Y segundo, porque siempre va a ser mejor dirigirnos a la fuente original, es decir, al documento que nos gusta a nosotros en la cita. En estos casos, Sánchez y Tavares. Entonces, para eso se van a la referencia de su documento, Torres, miran de dónde Torres sacó esos documentos y van a esos documentos y los citan directamente. Y este tipo de citas se realiza es cuando ustedes ya no tienen acceso a esos documentos, es decir, que al momento de buscarlos les pedían pagar para poder leerlos o no los encontraban o se dieron cuenta que solamente, digamos que fue un artículo y ese artículo se encuentra en una revista física por allá en una biblioteca de Argentina y solamente está allá físico, no existe una copia más. Ahí ya pueden hacer ese tipo de citas, solamente cuando no tienen acceso al documento original. Otros tipos de citas o situaciones que les puedan pasar. Cuando tienen varios trabajos de un mismo autor con la misma fecha de publicación. Es muy común que haya autores que publiquen mucho en un año. Hay autores que publican hasta 10, 15 artículos en un año. Entonces, cuando ustedes tengan varios trabajos del mismo autor, porque les investigaron, saben que es el mismo y tienen la misma fecha de publicación, pues ponen una A, una B, una C y así sucesivamente al lado del año. La A es para el primer trabajo publicado, la B para el segundo, la C para el tercero y demás. Cuando ya son diferentes autores pero tienen el mismo apellido. Generalmente se ponen dos apellidos en los documentos, pero puede que se encuentren documentos en los que solamente ambos autores se pusieron un apellido, pero uno es Eduardo Vargas y el otro es Carlos Vargas. En esos casos ya se puede hacer la distinción con la inicial del nombre de cada autor. Cuando no hay un autor, entonces ahí se pone el título de la publicación. Pasa que en las páginas web ponen el nombre de la página web, que Wikipedia, que Responde el Vago, no. Va es el título de la publicación. Cuando son obras firmadas con anónimo, se respeta el anónimo, se pone tal cual anónimo. Cuando no hay una fecha, entonces se hace la distinción con las siglas S.F. que significa sin fecha. S.F. Y cuando no hay un número de página, que pasa en las páginas web, porque en las páginas web no nos van a hacer como los artículos o en los libros, página 1, página 2, no, ellos nunca van a poner número de página, entonces ahí van a poner el número del párrafo con par, P-A-R-R. Par. Ya según la cantidad de autores que tengan sus documentos, los documentos que están utilizando van de la siguiente manera. Entonces, cuando es un autor, van los apellidos del autor, el año de la publicación y el número de la página, normal. Cuando ya son dos autores, van los apellidos de los dos autores y se separan por una I. Cuando ya son tres o más autores, en ese caso se va a poner los apellidos del primer autor seguido de et al. Punto. Et al significa y otros, es decir, que otras personas colaboraron en el documento. Cuando son más tres o más autores. Cuando son autores corporativos con abreviación. Los autores corporativos son instituciones, empresas, entes gubernamentales, organizaciones. Entonces,
La Organización Mundial de la Salud es un autor corporativo. El Tecnológico de Antioquia es un autor corporativo. Las empresas en general son autores corporativos, las alcaldías también. Entonces, cuando es un autor corporativo con abreviación, en la primera cita, con énfasis en el autor, va a ir de la siguiente manera. El nombre completo del autor corporativo, abro paréntesis, la abreviación, coma, el año, cierro paréntesis. Cuando es con énfasis en el texto, entonces abro paréntesis, el nombre completo, abro corchetes, la abreviación, cierro corchetes, coma, el año, coma, p punto, en número de página y cierro paréntesis. Y ya a partir de la segunda cita en adelante, se va a poner con la abreviación. Esto solamente pasa con los autores corporativos con abreviación muy reconocidos a nivel internacional. Si no son tan reconocidos por dicha abreviación, entonces siempre es mejor ponerlo como autor corporativo sin abreviación, así la tenga. Y esta sería que tanto en la primera como en la segunda y demás citas siempre va a estar el nombre completo. Listo. Ya no sé si preguntas con la parte de la cita. Entonces ya continúo con las referencias. Las referencias, el título de referencias, solamente no es bibliografía, no es infografía, solamente referencias. Debe estar dentro de negrita, no utiliza mayúscula sostenida tampoco. Todo elemento citado debe estar referenciado y todo elemento referenciado debe estar citado. Debe estar ordenado alfabéticamente. Las referencias también entran por los apellidos de los autores y no importa si son autores corporativos o personales, deben estar ordenados alfabéticamente. Ejemplo, yo tengo un documento del alcalde de Medellín, uno de Bedoya, uno de Duarte, Carmona y demás. Entonces, el alcalde de Medellín va de primeras, Bedoya de segundas, Carmona de terceras y así. Siempre estar ordenado alfabéticamente. Se utiliza sangría francesa de 1,27 centímetros, el interlineado 2.0 y ya anteriormente se utiliza el recuperador y se pone el enlace. Ahora ya solo se pone en enlace directo. Estos serían los elementos de las referencias. El primer elemento es el autor. No vayan a confundir este cuadrito que ven acá con el de las citas. En las citas a partir del tercer autor se ponía el primer apellido, et al. En las referencias se ponen todos los autores. Entonces, cuando es un autor, va los apellidos, coma, la inicial del nombre, punto. Cuando son dos iniciales, va inicial, punto, espacio, inicial, punto. Cuando son de 2 a 20 autores, se ponen todos los autores, los apellidos y las iniciales de todos los 20 autores. Cuando ya son más de 20 autores, en ese caso van los 19 primeros. Al llegar al 19, pone punto, coma, 3 puntos suspensivos y los apellidos y la inicial del último autor. Ejemplo, ustedes tienen un documento con 28 autores. Entonces van a poner los 19 primeros, los apellidos y los iniciales de los 19. Al llegar al 19, ponen los apellidos y la inicial del autor número 19, 3 puntos suspensivos y los apellidos y la inicial del último autor, es decir, del número 28. Ahí se saltaron del 20 al 27. Cuando no hay un autor de la publicación, se pone el título de la publicación. Y los autores corporativos se ponen el nombre completo. Así tengan abreviaciones o no, siempre va a ir el nombre completo. Hay ocasiones en las que hay que hacer aclaraciones. Entonces, por ejemplo, pasa mucho con las secretarías. Entonces, utilizar un documento de la Secretaría de Educación. Pero es que hay muchas secretarías de educación. Hay que hacer la aclaración a qué alcaldía pertenece. Y los otros elementos son la fecha, el título y la fuente. Entonces, autor, fecha, título y fuente. Este cuadrito acá yo se los muestro, es en caso extremo que les llegue a pasar eso. La idea es que nunca les pase,
que nunca tengan que utilizar este cuadrito, pero no solamente en caso extremo, porque siempre va a ser mejor utilizar documentos que tengan toda la referencia completa, como acá se la muestro arribita. Iría autor, punto, abro paréntesis, fecha, cierro paréntesis, punto, título, punto, fuente. Si hace falta autor, iría título, punto, abro paréntesis, fecha, cierro, punto, fuente. Cuando hace falta fecha, entonces autor, punto, abro paréntesis, s, punto, f, punto, cierro, punto, título, punto, fuente. Si hace falta título, de autor, punto, abro paréntesis, fecha, punto, entre corchetes, una descripción breve de la obra, es decir, de lo que se leyeron, cierro, punto, fuente. Cuando hace falta autor y fecha, entonces título, punto, entre paréntesis, s, punto, f, punto, punto, fuente. Cuando hace falta autor y título, entonces, entre corchetes, la descripción breve de la obra, cierro corchetes, punto, abro paréntesis, fecha, punto, fuente. Y si ya hace falta fecha y título, entonces autor, punto, s, punto, f, punto, que significa sin fecha, entre paréntesis, punto, la descripción breve de la obra, entre corchetes, punto, fuente. De nuevo, esto solamente es en caso extremo, pero aún así no es bueno utilizar documentos que no tengan un título, una fecha o un autor, porque son documentos no confiables y que posiblemente cuando ya vayan a revisar tus referencias, puede que te pongan problema. La idea es que siempre tengan todos los elementos. Entonces ya comienzo con las referencias de las fuentes más comunes, comienzo con la de los libros. Cuando es un libro impreso, iría apellido, punto, perdón, apellido, coma, inicial, punto, abro paréntesis, el año, cierro, punto, el título del libro en cursiva, punto, editorial. Cuando son libros electrónicos, va igual. Apellido, coma, iniciales, año entre paréntesis, punto, el título, libro en cursiva, punto, la editorial, punto, la URL. Recuerden que ya se pone la URL directa. Cuando son libros con editor, entonces apellido, coma, iniciales del editor, es decir, que el editor fue el que más participó en el libro, que aparece ahí en la fuente original. Y entre paréntesis, ed, que significa editor, abro paréntesis de nuevo, el año, cierro, punto, el título del libro en cursiva, punto, editorial, punto, URL, en caso de que aplique. Cuando son capítulos de libros, es decir, que hay libros que de cierta forma fueron escritos por varios autores. Entonces, en esos casos, iría de esta forma. Los apellidos, coma, y las iniciales del autor del capítulo, el año entre paréntesis, punto, el título del capítulo o la entrada, punto, en iniciales y apellido del editor, y entre paréntesis, ed. Cierro, punto, el título del libro en cursiva, abro paréntesis, con pp, va el número de las páginas de ese capítulo o de esa entrada. Cierro, punto, la editorial, y en caso de que aplique nuevo, la URL. Los diccionarios, entonces cuando es un diccionario impreso, apellido, coma, iniciales, punto, el año del diccionario, punto, el título del diccionario, en cursiva, punto, la editorial. En este caso, tengo un autor corporativo que sería la Real Academia Española. Los diccionarios electrónicos, apellido, coma, iniciales, año entre paréntesis, punto, el título del diccionario en cursiva, punto, y acá ya se pone la fecha de recuperación con mes, día y año de la siguiente manera. Recuperado en el mes, el día y el año de la fecha que ustedes recuperan esa definición del diccionario electrónico, coma, de y la URL. Las referencias de los artículos, uno de los más comunes. Perdón. Cuando es un artículo impreso, entonces va apellido, iniciales,
apellido, iniciales, año entre paréntesis, punto, el título del artículo, punto, el título de la revista va en cursiva, coma, volumen en cursiva, abro paréntesis, número, cierro paréntesis, coma, y el número de las páginas y en las iniciales P o PP, tal cual, solo van en número de las páginas. Cuando es un artículo en línea, va igual, solamente que al finalizar, después del número, o sea, número, coma, número de las páginas, punto, va la URL o el DOI. El DOI es la cédula que tienen algunos artículos en línea. Muchos lo tienen, otros ya no lo tienen, pero siempre que ustedes vean que un artículo en línea tiene DOI, siempre va a ser mejor poner el DOI, porque como saben, hay URLs que pueden cambiar. Entonces, cuando uno lo vuelve a abrir, ya no aparece lo mismo cuando uno lo buscaba. En cambio, con el DOI es mucho más fácil porque ahí ya va a aparecer, por como les dije, es la cédula. Entonces, siempre poner el DOI. Las tesis, cuando es una tesis impresa, es apellido, coma, iniciales, punto, el año, entre paréntesis, cierro, punto, el título de la tesis en cursiva y entre corchetes, si es una tesis de maestría o doctoral, coma, nombre de la institución y cierro corchetes. También, si es una tesis de especialización, también se puede poner tesis de especialización, coma, Tecnológico de Antioquia, por ejemplo. La tesis en línea, entonces apellido, coma, iniciales, año entre paréntesis, el título de la tesis en cursiva, abro corchetes, la tesis de maestría doctoral, coma, entre el nombre de la institución, cierro corchetes, punto, el nombre de la base de datos o repositorio, punto, la URL. Hay bases de datos que también tienen tesis. Entonces te sacaron la tesis de una base de datos, ya sea, no sé, Dialnet, ProQuest, EBSCO. Entonces poner el nombre de la base de datos. Si ya pone repositorio, pone el nombre del repositorio. Los repositorios es donde se alberga toda la producción académica y científica en una institución. Es decir, los trabajos de grado, las tesis y trabajos de investigaciones de los docentes. Esta parte de los repositorios lo tienen todo, creo que casi todas las instituciones ya, y la encuentran por la parte de las bibliotecas. En nuestro caso se llama repositorio digital TDA. Los periódicos, cuando es un periódico impreso, entonces va apellido, como iniciales, la fecha, acá va la fecha completa con año, día y mes, cierro paréntesis, punto, el título del artículo, la noticia, punto, el nombre del periódico en cursiva, coma, y la página sin la abreviación P o PP, solamente tal cual el número de la página. Cuando es un periódico en línea, igual apellido, coma, iniciales, la fecha, año, día, mes, punto, el título del artículo, punto, el nombre del periódico en cursiva, punto, la URL. Las páginas web, entonces, apellido, coma, iniciales, abro paréntesis, también va la fecha, con año, mes y día, cierro paréntesis, punto, el título de la publicación en cursiva, punto, el nombre del sitio web, acá ya iría, no sé, Wikipedia, demás, punto, URL. Como dije, en caso de que les falte algún autor, que suele pasar mucho en las páginas web, se pone el título y la publicación. Si eso les pasa con una página web, entonces es el título el que va de primeras y ahí en ese caso se le quita la cursiva cuando el título pasa a cumplir con el rol del autor. Los videos de YouTube, de cualquier otra plataforma, entonces, apellido, coma, iniciales, punto, abro paréntesis, la fecha con año, mes y día, cierro, punto, el título del video en cursiva y entre corchetes, video, punto, el nombre del sitio web, punto, la URL. Las redes sociales también se citan y se referencian, pero utilicen redes sociales de autores corporativos confiables. Es decir, no utilicen redes sociales de familiares o amigos, porque de cierta forma no es confiable utilizar a veces ese tipo de información.
Entonces, siempre utilizar, en caso de que necesiten redes sociales de autores corporativos confiables. Los elementos irían así: apellido, coma, inicial, punto, entre corchetes, incluyendo la arroba, tengo que poner el usuario que utilice, ya sea para Instagram, Twitter o Facebook, es decir, aquel que yo utilicé, cierro corchetes, abro paréntesis, la fecha de la publicación con año, mes y día, cierro paréntesis, punto, el título o la descripción del contenido con máximo de 20 palabras en cursiva, es decir, en las redes sociales muchas veces se suelen publicar fotografías, cogemos de ejemplo Instagram. Entonces, que en el Instagram del Tecnológico de Antioquia publicaron una fotografía de la parte natural de la universidad y pusieron un arbolito. Ustedes no van a poner el emoji del arbolito. Lo que van a hacer es darle una descripción a esa fotografía, máximo de 20 palabras. El nombre de la red, punto y a la URL. Archivos audiovisuales. Entonces tengo la película, de apellido, coma, iniciales del director y entre paréntesis director. Cierro paréntesis, punto el año, entre paréntesis también, punto el nombre de la película en cursiva y entre corchetes película. Punto el estudio o la productora. Cuando es canción, entonces apellido, coma, iniciales del nombre o el nombre del cantante o el nombre del grupo musical. Es decir, ustedes tienen que respetar el nombre del artista y el nombre del grupo musical. Ejemplo, Rihanna. Yo no tengo que buscar el apellido y el nombre de Rihanna para ponérselo, no. Yo respeto ella, cómo se llama, en ese caso sería Rihanna, al igual que pasa con los grupos musicales. No tengo que buscar los apellidos y los nombres de todos los miembros para ponerlo. Pongo tal cual el nombre del grupo musical. Entre paréntesis el año, cierro punto el título de la canción y entre corchetes canción. Cierro punto en y el título del álbum en cursiva. Punto el sello discográfico productor. Si la canción no pertenece a un álbum, se puede hacer caso omiso de ese elemento. Y ya por último tengo las referencias legales. Entonces tengo la Constitución. Entonces tengo nombre oficial de la Constitución. Punto el artículo específico citado. Punto la fecha de promulgación y entre paréntesis el país a la que pertenece la Constitución. Cuando es una ley, entonces número y año de la ley, punto el asunto, punto la fecha de promulgación, punto y el número en el diario oficial. Y cuando son proyectos de ley, entonces nombre del proyecto de ley, punto el órgano emisor, punto número del proyecto de ley, punto la sección, coma, fecha. Listo. No sé si hay preguntas hasta acá por el momento para ya continuar con la parte de Mendeley. No, todo muy claro. Listo. Entonces ya va a compartir mi pantalla. ¿Me confirman cuando la puedan bien? Ahí, porfa. ¿Se ve bien ahí? Sí. Sí se ve. Listo. Entonces, ¿qué son gestores bibliográficos? Los gestores bibliográficos son herramientas que me van a permitir a mí primero organizar los documentos que yo estoy utilizando para mis trabajos académicos y a la vez me va a ayudar a mí a hacer las citas y las referencias de manera automática, así como les acabo de mostrar yo con APA. Hay muchos gestores bibliográficos, tenemos Redford, Zotero, Citylite, Emno, Lamty, pero el que les va a mostrar hoy se llama Mendeley. Mendeley es un gestor bibliográfico gratuito, es decir, que cualquier persona se puede crear una cuenta en él. Y acá ya lo tenemos. Mendeley también nos va a aparecer siempre en inglés.
siempre va a estar así en inglés. Entonces, si de pronto alguien no, como que no es muy fácil para el idioma inglés, le puede dar traducir ya con la herramienta de Google Traductor para facilitarle como más esta parte de la herramienta. Por acá entonces tengo soluciones, en caso de que tengan algún problema con la herramienta, apoyo, iniciar sesión, ahorita tenemos que crear una cuenta y por aquí está descargar. Mendeley tiene dos versiones, una web que es esta de acá, que ahorita también se la muestro más adelante, y la parte del computador o la versión de computador. La versión de computador es muy importante, mucho que se la descarguen, porque es por esta versión de computador que vamos a hacer las citas y las referencias, porque él tiene plugin con Word y solamente se puede activar cuando descargan Mendeley. Entonces le dan acá en descargar. Por este ladito lo pueden como descargar. Doblan por Windows. Ah, no, pero esperen. Es que este Mendeley que ustedes ven acá, como pueden ver, dice Mendeley Reference Manager. Este Mendeley Reference Manager es una versión también de Mendeley porque tiene otra versión, pero es como un poquito más especializada. Entonces, me devuelvo a Mendeley, lo pueden volver a buscar así, y le dan en esta opción. Dice, no en esta, aquí se doblan Mendeley, no porque esta es la de Reference Manager, sino esta de acá. Se doblan Mendeley Desktop, esta de acá. Esta es la que les va a servir a ustedes. Les tiene que aparecer así. Está también para computadores Mac y Linux. Esta de acá, que la encuentran por esta partecita. Que no diga Reference Manager porque esa es otra versión. Tiene que estar así tal cual, Mendeley Desktop. Y ya le dan descargar. La descarga es muy rápida, muy sencilla de hacer. Yo ya lo tengo descargado, entonces no lo voy a hacer, pero la idea es que ustedes sí lo hagan para esta parte de las referencias. Entonces siempre por acá. Para crearse una cuenta también es muy sencillo. Me voy a, digámosle que iniciar con otra cuenta. Entonces, lo pueden hacer con el correo institucional o con el correo personal, ya como ustedes ya deseen hacerlo. Como dije, como es gratuito, entonces lo pueden hacer con cualquier versión. Por ejemplo, biblioteca TDA @gmail.com. Yo acá me estoy inventando un correo. Luego, cuando usted ingresa en su correo, él le va a pedir su nombre, sus apellidos y la contraseña que ustedes deseen. Claro está, que cumpla con estos criterios. Por acá si desean mantener la sesión siempre hay iniciado o no. Y ya ahora le dan registrarse. Es muy sencillo, la verdad. Como ya tengo cuenta, entonces lo voy a hacer con la otra. Pues la idea es que ustedes lo vayan haciendo acá mismo. Ya no lo hacen, entonces le dan acá en iniciar sesión. Y ya una vez inicia sesión, le van a mostrar esto. De nuevo, ya sé que se pueden ayudar de la herramienta de traductor de Google para que les aparezca en español. Entonces, esta primera parte que tengo yo acá es para yo buscar documentos. Es decir, es de cierta forma como un tipo de base de datos o tipo buscador. Entonces acá ustedes pueden buscar esos documentos, esos artículos, son artículos que han subido los mismos autores o investigadores que tienen cuenta acá con Mendeley por este ladito.
Entonces voy a buscar, por ejemplo, ay, un momento que se me va a desconectar el computador. Entonces yo quiero buscar, busquemos por ejemplo, por un tema general, ingeniería ambiental. Pueden buscar sobre cualquier tema que ustedes deseen, la verdad. Y acá ya van a aparecer varios documentos. Algunos tienen el PDF, otros no. Y yo como sé que son de cierta forma artículos confiables, pues una de las primeras cosas que me dice él es en qué revista están alojados esos documentos. De acá abajito, por ejemplo, me aparece la revista, el año. Por acá también aparece. Por este lado. Y esto es lo que yo refiero con el DOI. Esto es un DOI, lo que yo les decía ahorita. Miren que hay algunos artículos, por ejemplo, eso no lo tiene, pero este sí, el DOI es la cédula que tienen los documentos. Entonces vamos a ver si me va para copiarlo. Entonces ustedes al copiar y pegar ese numerito que hay ahí, el documento se llamaba conocimiento y consumo. Y acá conocimiento y consumo. Entonces miren que siempre es preferible con buscarlo el DOI siempre va a aparecer así, siempre va a empezar con un 10 y este es siempre el que tiene que ir. Entonces acá ya los pueden ver. Pueden ver también los PDFs, entonces que yo quiero mirar este, solamente le dan clic ahí. Él a veces abre así o a veces descarga directamente. Y otra forma que yo me doy cuenta que es un artículo confiable es porque aquí a veces me dice de dónde proviene, es decir, en dónde está localizado. En este caso es Cielo. Cielo es una base de datos de acceso abierto bastante confiable. Entonces, es otra forma de yo darme cuenta que estos documentos que están acá son confiables. Aparte de lo de la revista, el DOI, y claro, al darle en PDF, revista Uniandes, es que esta, pertenece a la revista Uniandes. Acá ahorita me está diciendo de dónde pertenece. Por acá tengo mi biblioteca. ¿Qué es mi biblioteca? Esta parte de mi biblioteca, es decir, acá es donde van a estar alojados todos los documentos que yo suba, todos los que yo suba. Y una de las primeras opciones para yo subir esos documentos es desde la misma base de datos de Mendeley, es decir, desde acá. Para yo subirlos es muy fácil, es solamente dándole clic aquí, en al llegar a la biblioteca, me voy y acá ya está. En lo que va a agregar no son los PDFs, por ejemplo, si este lo tienen, pues eso no importa. Él no va a agregar con PDF, él lo que va a agregar son los datos, porque los datos son los importantes para hacer las citas y las referencias. El PDF no es tan importante, la verdad. Lo importante acá son los datos para hacer las citas y las referencias, como les mostraré ahorita. Pueden agregar los documentos que ustedes deseen, los que ustedes prefieran, la verdad. Serie 4. Entonces, esta es una de las primeras opciones, agregándolo desde la misma biblioteca. Y ahí ya me quedan alojados. Entonces acá tengo el nombre de los autores, el año de la publicación, el título, donde previene y la fecha en la que yo lo subí. Por este ladito que hice files, por acá me mostraría a veces como un tipo de icono cuando yo subo los documentos en PDF, que ahorita ya les mostraré cómo se hace también. Por este lado izquierdo, démosle traducir otra vez. De igual forma, tampoco se acostumbren mucho a traducirlo porque al descargar el Mendeley de escritorio, él le va a aparecer todo en inglés, pero va a estar tal cual así. O sea, ahorita como vamos a ver, el Mendeley de escritorio es la biblioteca que ustedes tienen acá.
Entonces aquí tengo todas las referencias, es decir, todos los documentos que he subido, lo recientemente he añadido. Si he leído algo recientemente, me va a aparecer por acá mis favoritos. ¿Qué es mis favoritos? Como pueden ver, acá de los documentos hay una estrellita. Entonces, estos documentos son muy buenos, me gustan mucho, pero es que hay uno que de verdad ese sí es el que me gusta a mí, el que yo siempre utilizo. Entonces, ¿qué es este de acá? Yo lo quiero dar. Ay, sí, creo que lo abrí sin querer. Ay, vamos a abrir la biblioteca. Bueno, ya le abrí. Y en favoritos ya va a aparecer. Por acá tengo mis publicaciones. Este de mis publicaciones, por este lado, es más como para aquellos investigadores de Scopus. Como dije, esto lo utilizan muchos investigadores. Y es porque ellos pueden reclamar su perfil en Scopus. ¿Por qué? Porque Mendeley pertenece a la misma empresa de dos bases de datos que nosotros tenemos en la universidad, las cuales son Enseidiren y Scopus. Entonces, de cierta forma, ellos pueden hacer ese reclamo de perfil y acá le van a aparecer las publicaciones que tienen Scopus. Por acá está la basura, es decir, aquello que yo he eliminado. Si por accidente yo eliminé algo que no debía eliminar, digamos no lo quise eliminar, entonces lo selecciono, le doy clic en la casilla y le digo restaurar acá abajito. Que este tampoco lo debí haber eliminado. Le digo restaurar. Y ya me van a aparecer acá en la parte de las referencias. Y con la fecha en el que se subió el documento. Por acá tengo colecciones. ¿Qué es esto de colecciones? Acá tenemos poquitos documentos. De cierta forma son fáciles de distinguir cuáles nos pueden servir, cuáles no. ¿Qué pasa cuando ustedes ya suben muchos documentos? Porque acá ustedes pueden subir demasiados documentos. Tiene un espacio de 2 gigas. Suena poquito, pero la verdad es mucho lo que se puede subir acá. Yo he tenido en esta cuenta hasta 100 y algo de documentos, entonces ya cuando son tantos, ya no son tan fáciles de distinguir. Lo que van a hacer, y más que todo, cuando por ejemplo son documentos de diferentes materias o diferentes temas. ¿Qué pasa ahí? Lo recomendable es crearse colecciones o en este caso carpetas, como yo le llamo yo. Entonces, que yo quiero, por ejemplo, no sé, se llama investigación. De otra materia se llama, por ejemplo, agroambiental. Que otra materia se llama, pongámosle, suelos. Y así. Entonces, claro, como son tantas, que estoy viendo investigación 2. Investigación 2. Claro, cuando ya son tantas, lo que yo voy a hacer es empezar a crear carpetas, ya como ustedes prefieran. Si por materia, por sistema. Pero la idea es empezar a organizar estos documentos cuando ya sean muchos en estas partes de las colecciones. ¿Cómo lo puedo agregar yo uno? Muy fácil. Seleccionan, le dan acá organizar, le dicen añadir a una colección y ya seleccionan la carpeta que ustedes desean. Que yo quiero, por ejemplo, agroambiental. Le doy acá, selecciono una carpeta y le digo añadir. Él de todas formas va a seguir acá en la misma parte de todas las referencias, él no se va a ir de acá, pero ya está organizado en la carpeta agroambiental. Que yo quiero en la materia de investigación. Y así puedo seguir organizando todos estos documentos en estas carpetas. A la vez con estas carpetas, yo les puedo crear, ya damos otro. Yo a la vez puedo crear subcarpetas. Entonces, le doy clic y acá tengo renombrar, es decir, volver a nombrar, eliminar la carpeta porque ya no la quiero. Por ejemplo, que yo ya no quiero esta carpeta de suelos, entonces le doy eliminar.
Digo delete. Y por acá dice nueva colección. Es decir, le puedo crear nuevas cositas a esto. Entonces, no sé, agroambiental 1. Agroambiental 2. Y así pueden seguir creando carpetas y subcarpetas. Y de hecho, a estas subcarpetas también le pueden crear otra subcarpeta y así sucesivamente. Con esta parte de las carpetas ustedes no tienen límite, pueden crearse las carpetas o hasta tengo entendido yo, no hay límite con esta partecita de acá. Entonces, para añadir, digamos que yo quiero a la carpeta de ambiental 1, pues le doy organizar de nuevo, digo añadir a la colección y acá ya me aparecen esas sus carpetas. Si no me aparecen, pues acá yo la puedo como desplegar. Y le digo añadir. Y de esa forma usted ya mantiene sus documentos organizados en carpetas y subcarpetas. Por acá abajito tengo grupos. ¿Qué es esto de grupos? Mendeley también es una herramienta para trabajar de manera colaborativa. Entonces, ustedes están haciendo, digamos, un trabajo con otras 4 personas. Entonces, claro, suele pasar que cuando uno trabaja con muchas personas, pues uno no sabe bien qué documentos están mirando ellos, si les va a servir o no, o si ellos tampoco saben qué documentos estoy mirando yo. También, por ejemplo, con los grupos de investigación. Entonces, para aquellos que pertenecen en grupos de investigación, esta parte les va a ser de mucha utilidad. Entonces, por acá, vamos a ver, ejemplo 1. Entonces, que el grupo se llama así. Queremos que cree, listo. Entonces, acá los miembros del grupo pueden subir documentos, agregar los documentos y los demás pueden mirar esos mismos documentos que subieron acá. Para compartir esa carpeta, muy fácil, le dan acá. Miren que también tienen para que les una nueva colección y una nueva carpeta de grupo. Le dan aquí en Manage Group, dicen invitar miembros y por acá agregan las direcciones de correo electrónico de esas personas y le dan enviar invitaciones. Entonces, @tda.edu.co, que estas son los correos con los que las otras personas se crearon Mendeley. Tienen para invitar a otras 24 personas. Es decir, en este grupo, en los grupos solamente pueden caber 25, incluyéndose. Y le dan ya a invitar. En esa parte sí hay como un límite que son solamente 5 grupos, nada más. Por ser de manera gratuita. Entonces acá ya lo tengo. Otra manera de yo subir los documentos es desde el mismo computador. Es muy fácil. Voy a descargar, por ejemplo, uno. Descarguemos este. Entonces que yo tengo PDFs, ahí ya descargó. Yo tengo PDFs en mi computador y tengo un montón de PDFs y yo quiero subirlos acá porque los quiero tener todos en un solo lugar. Descarguemos también este. Vamos en descargas. Entonces ustedes van mirando. Ya voy a descargar el último y ya para mostrarles cómo se suben. Listo. Entonces, para subirlos le dan acá en Add New, aquí, y le dicen From Computer. Entonces le dan ahí y seleccionan, ya sea uno por uno o varios, los documentos. Ay, porque lo copié. Que ustedes han subido. Le doy a abrir y ahí miren que ya está empezando a cargar esos documentos que yo tenía en PDF. Entonces acá ya subieron y miren que al ladito hay unos documentos, es decir que estos tienen el PDF. Si ustedes les dan clic ahí,
encima del documento, pues se les va a abrir el PDF. Acá lo tienen. Entonces, esta es otra forma de ustedes subir los documentos acá mismo, desde su computador, desde aquí, Chrome Computer, y ahí les va a dar. Nadie se pregunta hasta el momento, vamos bien, hasta acá. Bueno. Otra forma muy útil de subir documentos es por este ladito, por acá en la parte de descargas. Acá en la parte de la biblioteca no les va a dar, pueden bajarse hasta en la parte de la base de datos y acá dice descargas. Es lo del importador web. Acá lo tienen, importador web. Le dan ahí. ¿Y qué es este parte de importador web? O web importer. Llama así web importer. Esto es una extensión que hace Mendeley a Chrome. Y es porque cuando ustedes ya están en páginas web o no sé, en otras bases de datos de acceso abierto, pueden añadir esos documentos que están mirando en esas páginas web a Mendeley, es decir, a su biblioteca. Añaden la extensión. Pongámoslo por aquí, para que me quede ahí fijo, y ahí le va a aparecer. Entonces, que yo, por ejemplo, busquemos ingeniería ambiental. Entonces, miremos. Ya sea Wikipedia, en Wikipedia también se puede. La voy a abrir. Como por ejemplo otras páginas. Hablamos esta, por ejemplo. Entonces, Wikipedia. ¿Qué a mí me interesó algo de Wikipedia? Pues voy a esta partecita. Tienen que tener la sección abierta para eso, de Mendeley, la tienen que tener abierta para que les dé. Y por acá la veces que hace es detectar una referencia, es decir, la referencia que habrán hecho acá o la página web. Ustedes quieren en la página web. Por aquí seleccionan en dónde la quieren. Pongamos, por ejemplo, en agroambiental y añadir. Entonces me voy a mi biblioteca y acá ya lo hizo. Miren que ya me hice Wikipedia. Y de hecho, me muestra el enlace. De verdad muy útil, al menos cuando uno está en páginas web que necesiten guardar la información y la quiere guardar así, sino que acá mismo le da añadir y le va dando. Y de nuevo aquí va apareciendo esa opción. Entonces, esta parte web, importar web o web importer, de verdad es muy útil que le instalen también para que siempre vayan añadiendo documentos ahí cuando estén trabajando en otras páginas web. Entonces, esa sería otra forma de añadir los documentos. Otra forma es ya directamente desde las bases de datos de la universidad, más que todo especialmente con la de Enseiziren y Scopus. Entonces, si están mirando una base de datos, una de esas dos, ya les voy a mostrar cómo se haría. Sería, de hecho, muy parecido a cuando uno está con el web importer. A buscar. Entonces, que a mí me interesa este. Miren que él directamente me dice que lo va a añadir a Mendeley. Entonces, le doy ahí, me saca el cuadrito de Web Importer, me dice que es un artículo o revista que se llama así. Yo le digo que sí, que lo añada a mi carpeta de obra ambiental y añadir. Me devuelvo mi carpeta y ahí también ya lo tengo. Entonces, por estas bases de datos, en Enseiziren y Scopus,
como tienen asociación directa, entonces lo pueden hacer también por esas de ahí. Estas bases de datos ya tienen otras opciones, pero principalmente descargarse el PDF y subirlo. Listo. Entonces, así va quedando. Esta es la versión web de Mendeley, muy útil, pero de verdad es mucho más útil la parte de el computador. Entonces acá yo lo descargué, él le va a aparecer este cuadrito, este de acá, y dice Mendeley Desktop, tiene que aparecer siempre así, Mendeley Desktop. Ingresan con su correo, su contraseña con la que se crearon Mendeley y le dan ingresar. Él le va a aparecer este cuadrito. ¿Qué es este cuadrito de acá? Este cuadrito es muy importante que lo tengan, porque acá les va a aparecer esos otras opciones que pueden descargar. Está el Reference Manager, que ya saben que este es el especializado, no es necesario instalarlo. Y está el plugin con Word. Este sí es muy importante que lo hagan. Siempre que se instalen este plugin con Word. Le dan acá en instalar ahora. Dicen que sí. Y ahorita ya lo vamos a mirar. Entonces dice que ya está instalado. En caso que no les aparezca ese cuadrito, hagámoslo grande. Por aquí en la parte de Tools les va a aparecer. Entonces, miren que allá de cierta forma dijo desinstalado. Pero en caso de que no les aparezca como ahorita, le dan acá y le dan en esta opción de instalar plugin con Word, que es el importante. Como les dije, esta versión de computador no va a aparecer tal cual la tenemos en la web, pero siempre en inglés. Entonces, todos mis documentos, los recientemente añadidos, si leí algo recientemente, favoritos, que son con las estrellitas, las publicaciones que ya es con aquellos que tienen ese perfil en Scopus, los grupos, perdón, las carpetas, están todas. De hecho, puedo ir creando carpetas acá mismo. Entonces, que mi carpeta se llama, pongámosle 3 suelos. Ahí van creando también mis carpetas y mis grupos. Acá tengo mis grupos. Para subir los documentos a mis grupos también es igual, ya sea por la parte del web o si desean por este ladito, es agarrar un documento y prácticamente arrastrarlo. Ya quedó. Al igual que con las carpetas. Entonces, ese sería coger un documento y arrastrar ese documento hasta la carpeta que ustedes deseen. Para añadir documentos acá también es lo mismo. Le dan acá en Add Files. Se suben documentos que de pronto tengan por acá. Bueno, esa meta no tengo ninguno, pero también es de lo mismo. Pueden añadir carpetas completas, es decir, que ustedes tienen una carpeta en la que tienen un montón de documentos del computador y quieren subir todos los documentos también de ley. Pues lo añaden directamente toda la carpeta y le va a subir todos los documentos que tienen en esa carpeta. Por acá están mis autores, lo pueden organizar como prefieran, si verlo por el nombre, por el título, por el año de publicación, del más nuevo al más viejo, o por la fecha de añadir. Yo preferiremos que más fácil por el nombre y por acá ya le van a aparecer. Listo. Es igual, como yo les decía, de la misma manera que ustedes tienen la parte de acá de web. Ay, era por este ladito. Por este de acá. Es lo mismo. Por acá lo tienen, solamente que ese siempre va a estar en inglés y ya no se puede traducir. Algo muy importante y que es lo más importante en esta parte, y es que ustedes, para que sus citas y sus referencias les hagan como debe ser,
Siempre todos estos datos de acá deben estar de la mejor manera posible. Es decir, siempre deben estar completos. Por ejemplo, esto les falta la autora, esto les falta el año, la publicación. Siempre deben estar de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque si algo falta aquí, entonces estos documentos van a estar malos y las citas y las referencias van a estar malas. Entonces, por ejemplo, pues esto no se llama así. Entonces yo creo que voy a hacer, modificar estos datos. ¿Cómo lo hago? Una es por acá por edit, que por acá puedo copiar, ¿cierto? O por ejemplo le dan acá. Una de las ventajas que tiene cuando uno sube el PDF aquí es que al darle acá como en esta partecita de descargar, él le va a mostrar el PDF en la misma base de datos, pues en un Mendeley. Y por acá ustedes ya pueden empezar a modificar. Entonces, por ejemplo, esto es por acá ya selecciono el tipo de documento. Esto es más que todo un artículo, no tanto un reporte. Entonces selecciona la parte de Journal Article. El título no es este, lo trajo mal. Entonces, esto hay que hacerlo siempre, que ustedes vean. Si ustedes ven que un documento está malo, entonces siempre tienen que hacerlo de la mejor manera posible. Para la región 5. Entonces siempre de la mejor manera posible. El autor, los autores también están malos. Por ejemplo, acá le están poniendo como la profesión de dónde son. También me toca a mí modificarlos. Porque pues claro está, no se puede poner así. Te toca quitarles como estas cositas. O sea, se ve que es como maluquito, ¿cierto? Parece que es como que tan cansón esto y toda la cosa. Pero la verdad, siempre es mejor hacerlo. Porque nuevo, de esto van a depender sus referencias. En este caso trajeron nombre y los apellidos. Lo ideal es que esto sea apellido y nombre. Siempre es apellido y nombre. Entonces, por ejemplo, quitarle esto, él se llama Marcelo. O sea, de verdad se ve como algo maluquito de hacer, pero a comparación de lo que le va a mostrar ahorita que va a ser Mendeley. Pacheco es Fernando. Entonces, de verdad es mucho más amigable de lo que va a hacer ahorita. Y no va a hablar mucho tiempo. Lo único que yo tengo que hacer es que todos estos documentos o todos estos datos estén de la mejor manera posible. Que estén completos, que no les falte nada, porque pues, como dije, se ve maluco de hacer, pero la idea es que siempre que ustedes un documento, lo revisen. Miren que todo esté bien de acuerdo. Para que sus referencias salgan bien. Listo. Y ya así me van quedando mis documentos. De nuevo, siempre que todos los datos estén bien, revísenlos siempre, que no les falte nada o que los datos siempre estén lo mejor que sea posible. Por ejemplo, pronto les puedo faltar el apellido, pues los nombres. Y la idea es que como no les falte nada, porque esto apenas sus referencias. Entonces ya termino con ella y les muestro. Listo. Pues ahí ya me van quedando mis documentos completos y lo mejor posible. Ya me voy para Word. Vamos a buscar Word. Entonces yo como instalé Word, ya saben que si no lo instalaron, al principio lo hacen acá en Tools y por este ladito. Lo abren y acá en la parte de referencias le va a aparecer siempre esto acá, con el icono de Mendeley. Siempre le va a aparecer esta partita acá con el icono de Mendeley. Entonces, yo estoy trabajando, ¿cierto? Entonces, yo estoy haciendo mis citas. Ya saben que son 3 tipos de citas y la voy a añadir. Entonces, una de las formas es, espérenme, voy a buscar, por ejemplo, a Vera de Maricos.
Entonces la voy a buscar a ella primero. Entonces le dan acá, en insertar cita, para eso tienen que tener Mendeley abierto. Entonces, Vera, y la quiero a ella. Y le dan OK. La buscan directamente y le dan OK. Y ahí ya lo hizo automáticamente. ¿Qué no hace él? A veces así. Es el número de la página. Entonces, si fue una cita textual, le tienen que añadir el número de la página normal. Le ponen P.6. Le dan clic en cualquier parte del documento y le saca este cuadrito y dice que continúa con la edición manual. Otra forma directa sería ir. Go to Mendeley. Seleccionen el documento que ustedes desean. Por ejemplo, este tiene como varios autores. Miren que cuando son varios autores le va a aparecer el tal. Entonces, le voy a dar a este. Le doy Seed. Acá lo selecciono, le doy Seed. Y ahí ya me aparece lo que yo les decía. A partir de 3 autores es tal. Y de nuevo. Él se deja modificar tranquilamente, menos en esta parte el número de la página, no habrá ningún problema. Y le dan continuar. Una forma de añadir la página sería, por ejemplo, un Samuel González, María Eugenia, es buscar al autor, le dan clic al documento y por acá arriba miren que les aparece page y por acá de hecho está la parte de parágrafo. Le dan page, ponen el número de la página normal, 6, pongamos pizza y le dan OK y ahí ya les aparece. Y así pueden continuar con todos los documentos. Con aquellos que no tienen autor, por ejemplo estos de acá, ¿qué va a aparecer? Como dije, el título de la publicación. De hecho, lo trajo con el nombre, por eso siempre hay que verificar esos datos. Y me trae ND, es decir, como no tiene fecha y como lo maneja todo en inglés, no date. Yo estas cositas se las tengo que modificar. Y mire que lo traes con la fecha, con el título de la publicación, como también les decía. Ahora está esto, por ejemplo, de Wikipedia, hay que eliminárselo. Que ustedes desean hacer, por ejemplo, acá los que está haciendo hacer la cita con énfasis en el texto. Es decir, que todos los datos están al finalizar. Si lo quieren hacer con énfasis en el autor, es muy fácil, de hecho. Es, por ejemplo, entonces sería, quito acá, quito la coma, encierro acá, le doy clic por aquí, hay una parte del documento que sí, y por acá ya iría la cita con énfasis en el autor. Este punto. Y ya para hacer las referencias, él solamente va a hacer las referencias de aquellos documentos que yo haya hecho con Mendeley. Entonces, si a mí me dio por hacer una referencia, por ejemplo, yo solita, le puse Gómez 2022, esto no lo va a tomar él. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando le doy insertar bibliography, él lo hace completo de forma ordenadita y nunca tomo en cuenta Gómez. ¿Por qué? Porque nunca lo hice con Mendeley. Y siempre va a ser de manera automática, de hecho. Entonces, si a mí se me faltó citar a alguien por acá, entonces le doy go a él. Bueno, le doy sí, García, y él lo añade automáticamente en la referencia. Ya saben, siempre instalarse la versión de computador para instalar el programa con Word y lo más importante, que todos los datos de acá siempre estén de la mejor manera organizados. Porque lo más importante en esta parte, siempre que todos los datos estén bien y lo más completos posible. Listo, no sé si preguntas o dudas. La idea es que ya van como cacharreando más que toda la herramienta, porque lo más importante, cacharrear, empezar a investigar y empezar a hacer las citas y las referencias. Bueno, mientras tanto, voy a dejar de compartir por acá mi pantalla. No sé si preguntas, dudas, algo que no quedó claro.
Bueno, entonces, voy a dejar. Hola. Al parecer todo quedó muy claro. Jessica, muchas gracias. Listo, entonces les voy a dejar en el chat de todas formas mi correo, ya saben, cualquier cosa que de pronto no se les acordó o algo, por ese medio lo pueden realizar. También les voy a dejar por aquí la evaluación de la capacitación para que porfa la realicen. Son 5 preguntitas de cómo les pareció la capacitación, no se demoran nada. La capacitación se llama Gestores Bibliográficos y Normas APA, es la segunda opción. Para que porfa no se demoran. Y por último, también el canal de YouTube. Bueno, también los invitamos a nuestras redes sociales, como el Instagram, que es BiblioTDA, para que también lo sigan. Y el canal de YouTube, que también se los dejo en el chat. En el canal de YouTube estoy haciendo las grabaciones de todas las capacitaciones, también las anteriormente realizadas. Entonces ahí va a estar también esta grabación, por si desean mirarla en un futuro. Listo, pues no siendo más. Espero que les haya servido bastante. Profe, hola. Buenas noches. Hola, buenas noches. Te quería preguntar si pues, la presentación estuvo muy buena y las diapositivas son de mucha ayuda. ¿De casualidad montan las diapositivas o solamente la presentación como tal del video? El video. Ahí en el canal de YouTube vas a encontrar estas mismas diapositivas. Entonces le vas a encontrar cualquier cosa que escribe, la pueden visualizar también por el canal de YouTube. El canal de Ok, YouTube muchas gracias. va a estar subido con el nombre de la materia y ya en la descripción, pues la fecha en la que se realizó. Entonces ya saben, para que sigan, tengan muy pendiente el canal de YouTube porque ahí van a encontrar toda esta parte de las diapositivas y en general todo. Ok, gracias. Listo, con gusto. Muchísimas preguntas, dudas. Muchas gracias. No, todo súper claro. Ah, bueno, muchas gracias. Espero que les haya servido de bastante ayuda. Recuerden, porfa, la evaluación. Porfa. Y bueno, ya, listo, que tengan una feliz noche para todos. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Jessica. No, Bueno, muchas Igual, gracias. chicos, nos vemos de hoy en 8. Presencialidad. ¿Listos? Listo, profe. Muchas gracias. Igualmente, feliz noche, que descansen. Profe, noche. Zulma, Dime, Paola. yo te quería preguntar, es que mira, me dio